Pastor Carlos, con un aplauso fuerte. Le receive Pastor Carlos de Sacramento with a strong applause. Preparemos nuestro corazón. Aleluya. Gracias. Gracias. ¿Puede tomar su lugar? You may take your seat. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? How we know that God is good? No. Si No. usted cree que Dios es bueno, If you believe God is good, usted tiene que hacer algo mejor. You gotta do ¿Cuántos something better than creen that. que Dios es bueno? how many believe God is good? Dígalo fuerte, Dios es Say, bueno. God is good. Dios tiene para mí God has for me un milagro. a miracle. Dale un aplauso al Come on, Señor. give the Lord praise. Quiero darle las gracias, Pastor Alejandro, Thank Pastor Alejandro, mi padre espiritual, my spiritual y father, mi pastor, my pastor, por invitarme y darme la oportunidad for inviting me and giving me the opportunity de compartir con mi familia y mis of hermanos. sharing with my family and my brother here. Y con Frank, And with Frank, un amigo y hermano a friend and brother, que siempre nos atiende tan bien. and always takes care of us well. Frank siempre te da Frank always gives todo lo que necesitas, all that you need, lo que no necesitas, what you don't need, y por si te hace falta, and in case you need more. siempre te da. Amen. Thank you. Ese es el corazón de Frank. That's the heart. Amen. Thank you. Amén. Reciban un saludo de los hermanos, su familia en Sacramento. Receive a greeting from our brothers from Sacramento. Mi esposa me acompaña, My wife is here with me, Alan Alan, y su bella and esposa. his beautiful wife. Ahora ya casado, Alan, Now Alan's married, y hoy nos acompañan and también. he joins us today as well. Amén. ¿Cómo se van los años? How the years pass. ¿Cómo corren y no los podemos parar, How they verdad? run and run and we can't stop them. Pero cada año Dios trae bendición sobre Every nuestra year vida. God brings blessing over our lives. Amén. Amen. Vamos a ir a la palabra de Dios Let's go to the Word of God y le pido por favor and ask, please. que me acompañe en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Go with Colossians chapter 1, verse 9. El título de este mensaje es Hay una herencia que tiene tu nombre. The title of this is There is an Inheritance with Your Name on it. Dile al que está a un lado de ti, ya quita esa cara. Tell the Dile. person next to you, change your face now. Hay una herencia que tiene tu There nombre. is an inheritance with your name on it. Dile, no te pongas así. Don't be Las like cosas van a cambiar things are going to change for you. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, verso 9 en adelante, verse 9 on forward. dice así. Por lo cual también nosotros, For this reason also, desde el día en que lo oímos, from the day we heard of it, no cesamos de orar por vosotros have not ceased to pray for you, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. and that you may be filled with the knowledge of His will. Subraye esto en su Biblia. Underline this in your Bible. Dice, en toda sabiduría e inteligencia, In all spiritual wisdom and understanding, para que andéis como es digno del Señor, that you may walk worthy manner of the Lord, agradándole en todo, pleasing Him in all, llevando fruto en toda buena obra bearing fruit in every good work, y creciendo en el conocimiento de Dios, and increasing in the knowledge of God. fortalecidos con todo poder, Be strengthened with all power, conforme a la potencia de su gloria, according to the might of His glory, para toda paciencia for every y patience longanimidad, and longevity, que con gozo dando gracias al Padre, giving thanks to the Father with joy, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos that en made luz, us fit to share in the inheritance of the saints in the light, el cual nos ha librado who has delivered us de la potestad de las tinieblas from the power of darkness y nos has trasladado and transferred us al reino de su Hijo amado. into the kingdom of His Son. Todo creyente, todo hijo de Dios, Every believer and child of en God, un momento de nuestra vida, in a time of our life, pasamos por momentos we difíciles, go through difficult moments, momentos de frustración a veces, moments of frustration que nos sometimes, sentimos limitados, that we feel limited, sentimos que no avanzamos, we feel we haven't advanced, que no crecemos a veces that we have espiritualmente, not grown sometimes spiritually, que la familia no avanza, the family has not advanced, el negocio, business, la empresa, the company, como si estuviera detenido, as if it was held back, y a veces nos cuesta tanto trabajo. and it costs us sometimes much work. Esas cosas causan mucha frustración Those things cause much frustration, y en algunos casos desánimo. and in some cases discouragement. Pero hay dos cosas que tenemos que saber. But the two things we need to know. Para algunos otros tendrán que recordarlo For some, we have to might y remember it creerlo, and believe it. que Dios quiere sacarnos de toda limitación That God wants to take us out of every y de limitation estancamiento en nuestra vida. and of being stuck in our life. La vida de un hijo de Dios, The life of a child of el God. Señor nos lleva de gloria en gloria The Lord carries us from y de glory poder en to poder glory and power y de to power, victoria en and victoria. from victory to victory. Hay dos cosas que necesitamos saber There are two things we need to know.
Y algunos se los vengo a recordar en esta And some I noche, come to en recall, esta tarde. remind you No, here this evening. perdón. Tenemos reuniones por la tarde en Sacramento. I have meetings in the En evening, esta that's right. mañana. But this morning, Número 1, number one, que el Padre nos ha hecho capaces, dice. that the Father made us fit Nos ha hecho aptos para participar to be able to participate de la herencia of the de inheritance los santos en luz. and the saints of Ponga light. atención en esto. Pay attention to Es this. importante Very important. porque dice que nos ha hecho aptos. He made us fit. Otra traducción dice nos ha capacitado, In other words, He gives a capacity. nos ha formado He formed us para que podamos tomar, that we may take, podamos participar participate de la herencia of the inheritance que el Padre Celestial that the Heavenly ya Father preparó para already nosotros prepared for us desde antes de la fundación del from mundo. before the foundation of the world. Pero esa herencia But that inheritance es para los santos is for the saints en luz. in light. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que hay santos que están en luz That there's saints that are in light y hay santos and que there's están en saints tinieblas. that are in darkness. Los santos en luz The saints in light pueden participar de esa can herencia. participate of this Ahora inheritance. vamos a ver cuáles son los santos que aún están en tinieblas Now we'll see the saints that are still o yet en las in darkness obras de las tinieblas. or under the works of darkness. Efesios capítulo 1, verso 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Blessed be the God and Father of Lord Jesus, que nos bendijo con toda bendición who espiritual has blessed us with every spiritual en los blessing lugares in celestiales heavenly places en Cristo. in Christ. Diga fuerte conmigo, en Say to me, Cristo. in Christ. No, dígalo más Say fuerte. strong. Hoy yo no puedo gritar mucho, I cannot shout much pero today, usted va a gritar por mí. but you're going to shout for me. Diga conmigo, en Say Cristo. me, in Christ. Dice la palabra que toda bendición To which that every blessing, son los padres los que atesoran para los hijos. the Father is the one that treasures for the El children. Padre ya atesoró. The Father already treasures. Este tesoro de That bendición treasure of blessing no se limita solamente is not limited only a lo financiero y económico, to the financial or economical, sino la bendición de Dios es muy amplia. but the blessing of God is too big. Y toda bendición And every blessing en los lugares in celestiales heavenly places fue puesta en una sola persona, was placed in one en person, Cristo Jesús. in Christ Jesus. Porque en Cristo Jesús For in Christ Jesus, nosotros fuimos justificados. we've been made righteous. La bendición que Él merecía The blessing that he deserved, por obedecer todo lo que el Padre Celestial le dijo. because he obeyed all that the Father Y asked nunca him to. desobedecer, He never disobeyed. nunca pecar. He never sinned. La bendición, The blessing, Él no lo disfrutó. he didn't enjoy Él it. murió por nosotros en la cruz del He Calvario died for us in the cross y of pagó God. por nuestros He pecados. paid for our sins. Pero en Cristo, But in Christ, y cuando estamos en Cristo, and when we're in Christ, nosotros disfrutamos de esa we bendición enjoy this blessing, que el Padre Celestial which the Heavenly Father tiene para nosotros. has for us. Estar en Cristo To be in Christ es mucho más is so much que more solamente venir a la iglesia, than only coming to church, que reunirme ocasionalmente than gathering occasionally, y ser simpatizante del Evangelio. or be sympathizing with the gospel. Estar en Cristo To be in es Christ que yo esté en Cristo is that I'm in y Christ, Cristo en mí. and Christ Es in me. caminar en la voluntad de Dios, It's walking in God's en will, el propósito de Dios para mi vida in the purpose of God y en for my el life, llamado que Él tiene para in the mí. calling which He has for me. Entonces nosotros podemos participar So de esa then now herencia. we can participate of this inheritance. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, versículo 32. verse 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, He did not spare His own Son, sino que lo entregó por todos nosotros, but He gave Him up for each one of us. ¿cómo no nos dará también con Él How will He not also give us with todas las Him cosas? freely all things? Lo más valioso The most de valuable este mundo of this earth es la persona de Jesucristo. was the person El of Hijo de Jesus, Dios. the Son of God. Y dice, si Él no escatimó, It's as if He did not spare, nos dio lo más valioso, but gave us the most valuable lo que Él thing, más amaba, what He loved the lo most, más preciado, the most que appreciated, es Jesucristo, which is Jesus y Christ. nos lo entregó. And He gave Him to us. ¿Cómo no nos dará con Él? How will He not give us Dice with la Him? palabra todas. It says freely. Diga fuerte conmigo, todas. To me all Dígalo más things. fuerte, Say me, todas all things. las cosas. Things. Cuando habla de todo, When it speaks of everything, no deja fuera nada. it leaves nothing aside. Toda la bendición que nosotros All necesitamos the blessing that we need nos of fue dada y entregada was given en Cristo in Jesús. Christ Jesus. ¿Cuánto lo creen? How many believe this? Muchas de las veces Many times seguimos orando. we continue praying. Señor, bendíceme. Lord, bless me. Señor, bendíceme. Lord, bless me. Bendice mi caminar. Bless my path. Bendice mi familia. Bless my family. Bendice mis finanzas. Bless my
my Y finances. yo me imagino al Padre I imagine the Father con los ángeles a un lado, with the angels next to him, volteando para los lados turning side to y side. diciendo, ¿qué and más? saying, what more? Porque todo lo que All necesita that you need of para su vida, for your life, para caminar con to éxito walk with success y prosperidad and en prosperity. la nueva vida que yo le he In dado, the new life I gave ya lo you, entregué todo. I gave it all already. No hay nada que le haga falta, There's nothing lacking porque you. todo fue entregado It was all given cuando nosotros recibimos a Cristo. when you receive Christ. Cuando nosotros seguimos pensando, When we keep thinking, es que Dios no me quiere bendecir, it's because God doesn't want to bless Dios me. no me quiere dar. God doesn't want to give me. Seguro usted está escuchando a alguien, Surely you're hearing someone, pero no a Dios, but not God. porque la palabra de Dios dice For God's word says que Él te ama that He loves y you. con Jesús And with te Jesus, entregó todas las cosas. He gave you all things. No hay nada que te haga falta There is nothing lacking en you Cristo Jesús, in Christ Jesus. pero sí puede haber muchas But cosas there can be que things estén faltando en tu that vida, are lacking in your en life, tu casa in your home, y en tu familia, and in your family, o en tu negocio, or your business, o en tu vida or your espiritual. spiritual life. Pero eso tiene un porqué. But that has a why. Pero in la it. razón The reason no es Dios. is not God. La razón no es The Cristo. reason is not Christ. Cristo entregó su vida por nosotros Christ gave His life for para us que nosotros tuviéramos that we may have una vida plena a y full una life, vida abundante, an abundant llena life, de paz, full of peace, llena de gozo. full of joy. Esto no quiere decir que problemas no se van a This does presentar, not mean there will not be problems pero en before you, todos ellos but in all of el them, Padre Celestial estará con the nosotros Father will be there y Él with nos us, sacará adelante and He will take y us nada va a forward, poder detenernos. and nothing will hinder Y you. aunque el camino sea difícil, Even though the path is no hay difficult, nada que no pueda hacer en there Cristo is Jesús. nothing that you cannot do Dale in un Christ aplauso Jesus. fuerte al Come on, Señor. give the Lord praise for that. En 1 de Pedro capítulo 3, 1 Peter chapter 3. perdón, capítulo 1, versículo 3. I'm sorry, 1 Peter chapter 1 verse 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Praise be the Father and of our Lord Jesus Christ, que según su gran misericordia because of His great mercy, nos hizo renacer para una esperanza viva. made us to be reborn into a living hope. Levante su mano y declare Your conmigo, hand and mi declare, esperanza my hope es una esperanza viva. is a living hope. Dígalo fuerte, mi Say with me, esperanza my hope es una esperanza is viva. an ever living hope. Una vez más, mi Say with me, esperanza my hope es una esperanza is an ever viva living hope. por la resurrección de Jesucristo Through the de los resurrection muertos of Jesus Christ from the dead, para una herencia incorruptible, into an inheritance that is incorruptible, incontaminada, without decay, inmarcesible, beyond reach, reservada en los cielos para nosotros, reserved in heaven for you, que sois guardados for being guarded por el poder de Dios by God's power mediante la fe. through your faith. Dice la palabra de Dios The Word of God says que nuestra esperanza es una esperanza that viva. our hope is a living hope. Jesús no murió por Jesus nosotros did not die for us para que nosotros tuviéramos una vida llena de miseria, that you may have a life full of misery, llena de escasez. full of lack. No, Jesús no murió por Jesus nosotros did not die for us para que nosotros that we no tuviéramos esperanza may not have hope y viviéramos and live de la misma the manera same way cuando vivíamos sin Dios. when we used to live without Dice la God. palabra que nosotros The Word says that we tenemos una esperanza viva have a living hope, y esa esperanza está en and Cristo this Jesús. hope is in Christ Jesus. Y nuestra esperanza es la resurrección de And our Cristo. hope is the resurrection of Christ. Porque cuando Cristo For resucitó, when Christ rose, ese es el testimonio that is a testimony que todo lo que Él habló, that all that He spoke, todo lo que Él prometió, all that He promised, cada promesa, every promise, cada bendición every blessing que el Padre Celestial that the Father te ha dado has given to se you va a cumplir. will be fulfilled. Porque lo más For difícil, the most difficult algo part, que nadie había hecho someone nobody ever ni done nadie before más podrá hacer, or can never do, es resucitar de entre los was muertos to raise from the por un dead mérito propio. with the old Pero merit. Jesucristo venció But la Jesus muerte Christ defeated y death. venció el He infierno defeated hell, para que nosotros tuviéramos esa that esperanza we viva. can have this living hope. No importa lo que tú estás Not pasando, matter what you're going no through, importa qué tan difícil no matter how o difficult qué tan imposible se or vea, how impossible it may hay seem, esperanza en Cristo there is Jesús. hope for you in Christ Y no dejes Jesus. de creer, Don't stop believing. no dejes de esperar en Dios, Don't stop waiting on porque la God. bendición de Dios For God's blessing es lo más seguro que is va a the venir most en tu vida. certain that can come in Porque your life. cielo y tierra For pasarán, heaven and earth will pass pero su away, palabra but His words nunca, will never, nunca pasará will never fade y away. nunca volverá vacía. and it will never Dáselo return fuerte void. al Señor. Come on, give God praise. Ahora, la bendición, Now the blessing dice, está reservada en los cielos. is reserved in heaven.
No quiere decir does not mean que cuando nosotros partamos de este mundo that when we leave this earth y vayamos a la presencia de Dios, and be in God's presence, vamos a tener esa herencia. we're going to have that inheritance. Muchos siguen creyendo eso. Many keep believing that. Muchos siguen conformándose en la situación que están Many viviendo, are conforming the situation they're found. conformándose en la escasez, Conform with lack. conformándose en la desintegración familiar, Conform with being disintegrated from the family. conformándose con las adversidades que está viviendo. Being conformed with the adversity that they're Y facing. piensa y dice, tal vez algún día, And they think maybe one day, cuando llegue a la presencia de Dios, when I reach God's presence, entonces recibiré mi herencia. then I'll receive my inheritance. Hermano, quiero decirle I algo, want to tell you something, que en brother. la presencia de Dios, That God's presence, usted no va a necesitar pagar renta, you don't need to pay rent usted for no va a it. necesitar pagar biles, You don't need to pay bills for it. porque Jesús For Jesus fue a preparar una morada went celestial para to prepare nosotros. a heavenly place Él fue a for us, preparar una mesa para nosotros prepared a table en la for mesa us, del Padre which is Celestial. the Father's table. No necesita una herencia cuando llegue a la You don't need presencia. an inheritance when you reach the La presence. herencia es para The nosotros inheritance is for aquí us en la tierra, here on earth. pero está reservada But it is reserved en los cielos. in the heavens. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Es como la Reserva Federal de la Nación. It's like the Federal Reserve of the nations. Parte de lo que hace la Reserva Federal Part of what the Federal Reserve es does que reúne las riquezas is that they gather the riches y administra and they steward it. y entonces suelta Then they release todos los presupuestos, all the todas las finanzas, all the finances, todo el dinero que se all the necesita money that's para required cubrir todas las to necesidades. cover the needs. Eso es lo que la Reserva Federal That is hace en la what the nación. Federal Reserve does for the nation. Nuestra herencia tiene una reserva en el cielo, Our inheritance has a reserve in the que cuando heavens. nosotros lo That necesitamos when we need of it y estamos caminando and we're walking en el propósito de Dios, in God's purpose, esa herencia, that inheritance, esa porción que necesito that ahora, portion that I need of va now siendo soltada, is being released, va siendo liberada is being y delivered, viene del cielo. and it comes from Y heaven. eso no es algo que puede detenerse. And that's not something that can be Hoy la hindered. nación tiene problemas The financieros, nation has financial hay problems nowadays. crisis There's crisis y pánico en muchos and lugares. panic in many places. Pero en el reino de los cielos, But in God's kingdom, en el banco in the celestial, heavenly bank, no hay crisis, there is no crisis no hay there. recesión. There is no recession Ahí there. tengo una I reserva have a reserve abundante, for me, an abundant que no reserve. importa lo que está pasando, Not mattering what's happening esa here. reserva no se termina. That reserve is never dried Y up. te repito una vez And I más, repeat to you once again, la bendición the blessing no se limita a lo is financiero. not limited to the Esta financial. bendición The blessing abarca cada área de tu vida. covers every area of Te your life. bendice Bless físicamente, you physically, espiritualmente. spiritually, Bendice tu casa, blesses your home, bendice tu familia, blesses your family, bendice todo a tu alrededor. blesses all your Porque esa surroundings. es la bendición de Dios For sobre that nosotros. is God's Amén. blessing Dáselo upon fuerte us. al Señor. Come on, give God praise. La segunda cosa que necesitamos recordar The second thing we need to recall es que el Padre Celestial is that the Heavenly Father nos ha liberado has delivered us de la autoridad, from the authority de la potestad, of the power, del control, of the control, del poder of the power de las tinieblas. of darkness. Hace tiempo una persona vino. y Time passed, a person came, no solamente un hermano, not only a brother, varios hermanos a lo largo del tiempo, many brothers as time con passed, diferentes testimonios with different kinds of o testimonies diferentes situaciones. or different situations. Pero uno de ellos viene But one of them comes llorando crying, y me dice, pastor, says, Pastor, tengo mucho miedo, I'm afraid. tengo mucho temor. I'm afraid. Porque antes de venir a la For iglesia before I came to church y antes de entregar mi vida a and Cristo, before I gave my life to Christ, yo estaba muy metido I was very caught up en las cosas de la brujería in the things of witchcraft. y yo pagaba un brujo. I will pay for witch. Era como tener un doctor de cabecera. It's like having a head doctor Era el brujo de cabecera. or a witch doctor, head Y entonces witch le doctor. pagaba So I would pay. y hacía todo lo que hacen los brujos. And he would do all that the witches do. Y entonces, pero ahora he venido a Cristo. But now I came to Christ. Pero tengo mucho miedo. But I'm afraid, they say, Porque yo hice pactos. because I made covenants. Y entonces pagué So I paid. para hacer brujerías. The witchcraft can be done. Y ahora que no estoy yendo, And now that I'm not going, el brujo me llama the witch calls me. y me dice, Says, hey, hey,
Ya no te he visto por I acá. haven't seen you over here lately. Eres buen cliente, You're a good client of pero mine, no has venido por un tiempo. but you haven't came in a while. Entonces un día se animó y le dijo, So they ya said, no voy a ir más. I'm no longer going to go with you, she Le says to him. dijo en sus palabras, In her words, ya cambié de bando. I changed a Ahora different ya team. no voy a ir a la brujería. I'm no longer going to witchcraft, Voy she a seguir a says. Cristo. I'm going to follow Christ. Y entonces el brujo le dijo, haz lo que quieras, So the witch says, do what you want. pero yo But I voy a seguir haciendo will pactos keep making covenants contra tu vida. against your Y hay life. muchas cosas que tú hiciste And there's many things that you did de las cuales no puedes librarte. or which you cannot deliver yourself Hay from. muchos creyentes There are many believers. que siguen pensando de esta They keep manera, thinking this way. que siguen pensando que el diablo, They keep thinking that the que devil, los demonios that the demons no los dejan avanzar, will not let them que no los advance. dejan prosperar. They don't let them prosper. Tienen tanto temor They're so que afraid destruyan su familia, that their families are que destroyed, destruyan su that they matrimonio. destroy their Y marriage. quiero decirte And I algo, want to tell you something. que si hay alguien que tiene That miedo, if there's someone that's es el afraid, diablo. it's the devil. Y si hay alguien que tiemble, If there's someone son that los shakes, principados y are the potestades. principalities and Porque powers. la palabra de Dios For the word of dice God says que nuestro Dios that our God nos ha librado has delivered del us poder, from the power del control of the control y del dominio and dominion de las tinieblas. of the darkness. Los demonios Demons de ningún rango from no rank pueden can dominarte. dominate you. Oh, pastor, Oh, pastor, es que no sabe usted, you don't know. es que volví It's because I y returned. caí. I fell Porque la opresión, because of pastor, oppression, pastor. la siento, la I opresión. feel the oppression. Y siento cómo me And I controla. feel how they control Y no me. quiero, And I don't pero la want. mano me My tiembla. hand shakes Las sometimes. cervezas están muy frías. The beers are too cold for me. Cuando me doy cuenta, And when I realize ya me tomé el 24 I drank the 24 y pack ando rodando. and I'm rolling the Pero floor. es la opresión, pastor. Isn't it oppression, Ore pastor? por mí. Pray for me. Quiero decirte I algo. want to tell you something. Para algunos se lo voy a recordar. For some, I'm Y going to otros lo van remind a you. aprender el día de And hoy. others will learn Que today no hay demonio that there is no que demon pueda controlar that tu can vida. control your life. Porque Jesús For Jesus rompió con toda broke maldición with en la every cruz del curse in Calvario. the cross of A Él Calvary. es toda la gloria To He be the y a Él glory. es toda la honra. To He be all the honor. No hay principado There y is no potestad principality nor power que pueda detenerte. that can hinder you. No quiero extenderme mucho en I esto, don't want to extend myself pero much to this. literalmente But literally, todo principado y potestad every power and fue principality sujetado was subjected bajo los pies de under the Jesucristo. feet of Jesus. Y esa And that autoridad authority, nos la dio a He nosotros como gave it unto iglesia. us as church. Dice la palabra, The word he aquí os doy potestad. Behold, I give unto A you ver, mire power. esto, por favor. Look at this, please. Muchos creyentes tienen miedo. Many believers are El afraid. diablo, el diablo, The el diablo. devil, the devil, the devil. La bruja, la The bruja. witch, La sal. the salt. Échale limón y se compone. Put lemon and it'll fix up. Ay, es que tengo tanto miedo. It's because I'm so afraid. Y tiene tanto temor. And they're so afraid. Pero dice la palabra. But the word says, Jesús dijo, he aquí os doy Behold, autoridad I give unto you para hollar authority serpientes to y escorpiones tread upon serpents y and sobre scorpions, toda and fuerza. over all the power. Diga conmigo, See me. sobre toda Over fuerza. all the power. No, dígalo como si lo See me cree. like you Sobre believe it. toda Over fuerza. all the power. Mire que el de al lado lo está viendo. Look Diga at the conmigo, person next to you sobre is toda watching you. fuerza. Over all power. Y nada, And nothing. y nada And nothing puede dañarme. shall by any means Nada injure you. Nothing puede dañar mi can casa. harm my home. Déselo fuerte al Come Señor. on, give God praise. ¿Se da cuenta? You realize Muchos creyentes Many que believers, tienen miedo al they're diablo. afraid of the devil. Los demonios The demons, están temblando they're shaking con el temor with the fear de que los hijos de that Dios the children of God entiendan may su understand autoridad. their authority, Entiendan su autoridad, They may perdón, understand su their authority. identidad identity, y su llamado. and their calling. En Hechos capítulo 26, Acts 26, versículo 18. verse 18. Cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul da el testimonio gives the testimony de cómo Jesús se le apareció of how Jesus appeared unto him en el camino on the way, e hizo el llamado para su vida, he made the calling for his life. Jesús le dijo Jesus said que lo estaba enviando. that he was sending him. Y en el versículo 18, Verse 18 says para que abras sus ojos, that you may open their eyes, para que se conviertan that they de may turn de las tinieblas a la luz, from darkness to light, de la potestad de Satanás from the power of Satan a Dios, to God,
para que reciban por la fe que es en mí, so that they may receive through faith in en me, Cristo in Jesús, Christ Jesus, perdón de pecados forgiveness of sins, y herencia and inheritance entre los santificados. in the holy ones. El llamado de Pablo Paul's calling era para que los ojos fueran was abiertos. that their eyes may be open. La predicación de Pablo The preaching of Paul traía la verdad brought the truth sobre la iglesia over the church y sobre cada persona and over every person que aún estaba sin Cristo, that was yet without que Christ, estaba atado a that was maldiciones, bound to que curses, estaba cegado was blind por el Dios de este mundo, by the God of this world. para que la luz del evangelio no The light of the resplandeciera. gospel may not shine Pero upon el them. llamado de Pablo But Paul's y calling la unción del Espíritu and the Santo anointing of the Holy Spirit abría los ojos would de ellos. open their eyes. ¿Para qué? For what purpose? Para que ellos se convirtieran They may convert de las tinieblas, from darkness, se convirtieran de la autoridad convert from the y del authority control de and Satanás control of a Satan la luz unto the light y a Dios. and unto God. ¿Para qué? For what Para que purpose? recibieran herencia. They may receive Diga inheritance. conmigo herencia. Say me inheritance. La libertad ocurre Freedom cuando nosotros nos arrepentimos comes when we repent de nuestros pecados, from our sins. cuando pedimos perdón a Dios When you ask God for forgiveness por nuestros pecados. for our sins. Usted conoce esto, You know this. pero también But also, es muy importante que entendamos very important for us to que understand la renunciación that the renunciation a esos pecados to these sins y a ese estilo de vida and that lifestyle es lo que nos da la libertad is what gives us freedom en Cristo Jesús in Christ y a Jesus través de su sangre. and through His blood. Dice la palabra para que se conviertan That they may convert the de words las tinieblas from darkness a la luz. to light. Muchos se arrepienten de sus pecados Many repent of their y sins piden perdón a Dios, and ask God for pero forgiveness. no hay una conversión. But there is no conversion. ¿Qué es la conversión? What is the conversion? Sabemos lo que es el arrepentimiento. We know what repentance Es is. un cambio de manera de It's a pensar. change of way of thinking. Ya no sigo viviendo I no longer live en el dominio de las in tinieblas, the dominion of darkness, lo que el diablo hacía con mi vida. what the devil did with my Ahora life. conozco la palabra de Dios Now I know God's word por el evangelio by the gospel y la predicación del and the evangelio, preaching of the gospel, y mi manera de pensar cambia. and my way of thinking changes. Entonces me arrepiento, So then I repent. pido perdón a Dios I ask God for por forgiveness los pecados que cometí. for the sins I Pero committed, ponga atención en esto. but pay attention to this. Dice, y para que se conviertan, quiere decir And that they may convert, which que yo means tengo que that dejar I have to let go el lugar en el que estoy the viviendo, path I'm living el in, estilo de vida en el que estoy the viviendo, lifestyle I'm living in, para ir hacia to Jesucristo. go unto Jesus. Hablar de conversión Speaking of conversion, es hablar de renunciar, speaking of renouncing, de desligarme completamente of untying completely de lo que yo estaba viviendo. myself from what I used to live in. El poder del Espíritu The Santo, power of the Holy Spirit, la gracia que está en the nosotros, grace that's in us, nos da lo que necesitamos gives us what we need para poder salir de la vida que estábamos to be able viviendo. to come out of the life that we were living in. Pero no hay una conversión But there is no conversion si yo no if renuncio. I do not renounce. Y muchos pedimos perdón por los And pecados many algún día, ask for sins, Solo hice. forgiveness of sins. I did it one pero day, no renuncié a la droga, but I didn't renounce no drugs. renuncié al estilo de I vida, didn't renounce my own no lifestyle. renuncié a las cosas que yo I quería, didn't renounce the things that I no wanted. renuncié a seguir dirigiendo mi vida. I didn't renounce to keep Como yo directing my life. quería. I want to keep doing what Iba I a la wanted. iglesia. I will go to church. No le digo que cada semana, pero iba a la I don't say iglesia. every week, but I will go to church. Y entonces yo creía que yendo a la So I iglesia, believe that going to de church, cuando en cuando, time to time, dando una ofrenda de cuando en giving an cuando, offering here and yo there, estaba caminando en la voluntad that de I was Dios. walking in God's will. Pero caminar en la voluntad de But Dios to walk in God's will es rendirme is a to Jesucristo. surrender myself to Y Jesus. entonces no hay una genuina So there conversión is no genuine si yo no conversion renuncio unless a la vida que estaba I viviendo. renounce the life I used to Yo no live me in, desligo de eso if I don't release myself y from it rindo mi vida and surrender my a life Jesucristo to Jesus Christ para vivir in order to en la live voluntad de Dios. in God's will. Vivir en la voluntad de Dios To live in God's will es caminar en el propósito is to walk in the y en el purpose llamado que Dios tiene para and tu the vida. calling which God has for life. Entonces tenemos un gran sector de la So we have iglesia a big sector in the que son church creyentes which are que vienen believers semana a semana, that come week after week, que levantan las manos, that they lift their hands que up, reciben la they bendición, receive the que blessing, cantan, they sing, que dan sus diezmos they give their tithes, y así cada semana. and so every week
pero no te has activado but you have not activated a yourself caminar en el llamado que Dios to tiene para walk tu in the vida. calling that God Porque has for Dios life. te salvó con un For propósito God saved you with a más purpose allá greater, de llenar tu alacena, beyond than filling you, más allá de sanar tu cuerpo, beyond than healing just your más body, allá de que estuvieras cada semana en la iglesia. beyond for you just being every week at church. Entonces, cuando yo me So desligo when I released myself de las tinieblas en las que estaba from the viviendo, darkness in which I lived in, pero quiero seguir dirigiendo mi vida, but I want to keep controlling my life, tomando mis decisiones, making my own choices, dándole mi tiempo parcial giving my partial a time Dios. to God only, y dándole algunas cosas, and giving up some things, no he rendido mi vida a Cristo. I have not then Y surrendered my life to caminar God. en el señorío, diga conmigo And to señorío. walk under the lordship. ¿Qué Say quiere lordship. decir señorío? What does lordship mean? Que yo soy siervo de That Cristo, I am a servant of que Christ. mi vida la dirige Dios. That my life God directs it. Cristo es el que lleva el timón. Christ is the one that Él me takes dice lo que tengo que the hacer, wheel. He tells me lo what I que need no to do, tengo que hacer. what I shouldn't do. Y yo hago And I do lo que Él quiere que what yo haga. He wants me to do. No importa qué es lo que yo quiero hacer. Not mattering what I want to No do. importa qué es lo que para mí, Not mattering that what for me, pienso I think en mi limitada in my capacidad limited capacity, humana, my human de que capacity, es mejor para mi vida what will be better for my o life para mi familia. or for my family. Hay cosas que cuando Dios viene a hablar a nuestra There are vida, things that when God comes to speak to your no life, podemos we entenderlas. cannot understand it. Pero caminar en el señorío de But to Cristo walk in the lordship of no es Christ, que lo entiendas, it's not that you may sino understand que it, creas but that you que es believe lo mejor para tu vida. that what is better for Y your aunque life. no lo entiendas, Even though you may not understand Cristo es it, el que tiene el dominio. Christ is the one that el has control. dominion and control. Esto quiere decir que Él no te forza a hacer las This cosas. means He doesn't force you to do Él no things. te obliga a nada. He doesn't force you to do Él es anything. un caballero. He is a gentleman, Pero Él viene a cumplir la voluntad del but Padre. He comes to fulfill the will of the Y Father. él quiere que tú hagas And He wants you to do la voluntad del Padre. the will of the Father as well. Y Él nos deja que nosotros And tomemos He la decisión. allows us to make the choice then. Entonces vamos entendiendo So then we understand que no son los principados y las that potestades, is not the powers or principalities. que no es que Dios no tenga bendición para It's not nosotros. that God has no blessing for us. Es que muchas de las It's veces that many times no estamos caminando en luz, we're not walking in light. no estamos caminando en la voluntad de We're Dios, not walking in God's will. no estamos obedeciendo We're not obeying en el llamado que Dios tiene para in the nuestra calling vida. which God has for our lives. Amén. Amen. Denle un aplauso Come al on, give Señor. the Lord praise for that. No. Come on now. Déselo fuerte. Give it strong to Porque Him. cuando le hablé de For bendición, when I spoke of the hasta blessing, gritó y chifló. you even shouted. Pero ahora que le digo, vivamos rendidos a Cristo, So now we're surrendered to su Christ. grito de alabanza tiene que ser mucho mayor. Your shout of joy needs to Dele be un grito greater. de alabanza al Give the Señor. Lord a shout of joy. Gálatas capítulo 4, Galatians versículo 1. 4 verse 1. Pero también digo, But I also say entre tanto que el heredero es niño, that as long as the heir is a child, en nada difiere del esclavo, he differs to no slave, aunque es señor de todo, although he is master of all. sino que está bajo tutores y But is curadores under guardians and administrators hasta el tiempo señalado por el Padre. into the day fixed by the Father. ¿Cuántos hijos de Dios e hijas de Dios hay en este How many lugar? children of God are in this place? No, levante su Come mano, on, lift your hands up. If que that's lo you. vean los ángeles. Let the angels see your hands up. Quiero decirle algo, I want to tell you que something. usted es un heredero de Dios That you are an heir of y hay una God. herencia que tiene en Cristo There's Jesús. an inheritance which you have in Christ. Pero la palabra me dice The board says que cuando nosotros somos niños, that when we're children, no hay ninguna diferencia there is no difference entre un esclavo. between a slave. El esclavo The slave es aquel que vive todavía en is tinieblas, he that yet lives in darkness, que no ha nacido de nuevo, that is not born anew, que está esclavo al pecado which is slave to sin, y vive en una muerte and espiritual. lives in a spiritual death. Pero nosotros somos hijos de But Dios. we are children of God. Pero como hijos de But Dios as children of God, tenemos que crecer, we have to grow, tenemos que we madurar have to mature, y tenemos que alcanzar la estatura del varón and need to perfecto reach the mature stature que es of a Cristo. perfect man, which ¿Por is qué? Christ. Why?
Porque tú puedes ser hijo de Dios toda tu vida For you can be a child of God y all lo your vas a life. hacer. And you'll do it. You'll be Pero it. puedes ser un hijo de But Dios you can be a child of God viviendo en escasez todo el tiempo, living in lack all the time. viviendo con limitaciones. Living limited. ¿Por qué? Why? Porque simplemente no puedes manejar For you cannot simply la manage herencia que Dios tiene the para ti. inheritance that God has for Muchos you. de ustedes ni siquiera saben Many don't even know a qué se refiere esa herencia. what the inheritance refers to. Muchos de ustedes ni siquiera se Many imaginan don't even imagine yet todo lo que Dios tiene all preparado. that God has prepared for you. Pero un niño no tiene entendimiento. Because a child has no understanding. El niño pelea A child fights por un palito que se encuentra tirado en for el a piso. stick that he finds on the floor. El esclavo pelea The slave fights con el hijo del heredero. with the son of the heir. Y el heredero And the heir pelea con el esclavo. fights with the slave. Y ahí están muchos hijos de Dios And many children of God are found there, peleando por lo que no es suyo, fighting for what's not theirs, deseando lo que el otro tiene. desiring for what the other has. Porque hace falta crecer. For there's lack of growth. Porque la herencia que Dios tiene para For the ti inheritance that God has no for you está en este is mundo. not found in this Lo earth. que hay en este mundo What is in this earth es pasajero, is passing away. se pudre, It se rots. deteriora, dice la It palabra. deteriorates, the word says. Pero tu But herencia, your inheritance, la reserva que the tienes, reserve that you have, está en el cielo. is in heaven. No mire lo que está en la Don't tierra. look on what's on Tienes que earth. crecer, You have to grow. tienes que You madurar have to mature para poder disfrutar to be able to y enjoy echar mano de la herencia and que el take Padre hold tiene. of the inheritance the Father has for you. Versículo 7. Verse 7. Así que ya no eres esclavo. So you are no longer slaves. Dile al que está a un lado de ti, ya no Tell eres your esclavo. neighbor, you are no longer a slave. El patrón no es tu dueño, dile. The boss is not your owner. Ya no eres esclavo You're no longer a slave al trabajo. to your job. No eres esclavo You're no longer a slave de las finanzas. to your finances. No eres esclavo You're not a slave de los deseos. to the desires. No eres esclavo You're no longer a slave de las to tentaciones. temptations. Vengo a darte una buena I noticia, come to bring good news to que you. Jesús pagó el precio That por Jesus ti. paid the price for El you. precio fue su The sangre price was His que te blood liberó. that delivered Y you. ya no eres You're no esclavo. longer a slave. Dice la palabra que eres hijo de The word Dios. says you're a child, a son Y of God. si hijo, And have a son, heredero de Dios then heir of y God, coheredero and joint con heir Cristo with Jesús. Christ Jesus. Dáselo fuerte al Come on, Señor. give the Lord praise. Sí. Por eso el apóstol Pablo For the reason the Apostle Paul está orando por la iglesia, is praying for the church, para que la iglesia sea llena del that conocimiento the church may be filled de la voluntad with de Dios, the knowledge and the will of de God, la voluntad del Padre of the Celestial. will of the Heavenly Father. Los hijos de Dios ya tienen The herencia. children of God have an inheritance. Los hijos de Dios ya son The libres children of God are already free de la potestad de las from the tinieblas. powers of darkness. Pero lo que les hace falta But conocer what is lacking them to know es cuál es la is voluntad. what is the de will Dios. of God. Cuando no conocen la voluntad de When you Dios, don't know God's will, no podemos participar de esa then you herencia. cannot participate of this Porque inheritance. la herencia en Cristo For Jesús its inheritance in Christ no Jesus tiene límites. has no limits. No hay una limitación, There is no limitation, pero tiene un propósito. but it has a Y purpose. cuando no caminamos en la voluntad de And when Dios, we do not walk in God's will, no podemos disfrutar de esa we herencia. cannot enjoy this Por inheritance. eso el apóstol está That's what the orando apostle is praying. para que toda la iglesia, That the church, cada creyente, every believer, sea lleno del may conocimiento be de Dios. filled with the knowledge of God. Hay muchas personas There are many people que siguen sin saber qué hacer. that keep doing without knowing what they're doing. Estoy pasando por esta I'm going situación. through this situation, they may say. Mi familia My family está cruzando por una crisis is going through a crisis. en mi matrimonio. In my marriage, Mis hijos están pasando por estas my children are situaciones, going through this situation. pero siguen sin saber qué hacer But they keep going without porque no knowing what to saben do. cuál es la voluntad de For Dios. they do not know what God's Y will oran. is. And they pray, Pero la respuesta no viene. but the answer does not come. No porque nuestra oración no sea contestada, Not because our prayers not being answered, sino porque Dios tiene but because God esa has provisión that provision en Cristo. in Christ. Y cuando caminamos en su voluntad, And when you walk in His will, en 2 de Timoteo 3:7, 2 Timothy 3:7, dice la escritura, habla de cierto
grupo It speaks to the certain group o personas dentro de la or iglesia people within the church que siempre están aprendiendo that they're always learning y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. and never recognizing the knowledge of the Dice truth. que estas personas siempre están These resistiendo people a la are verdad. always resisting the truth. Son hombres y mujeres corruptos de entendimiento. Men and women corrupt of understanding. Dice, y están reprobados They are reproved en cuanto a la fe. in regards to the No faith. está hablando de gente fuera de la It's not iglesia. speaking people out of the church. Está hablando de personas dentro de la It's speaking iglesia. of people in the church. Personas que siempre están aprendiendo. People that are always learning. Estas personas saben mucho These people know much. y conocen la Biblia They know the Bible. y han aprendido muchas And cosas. they learn many things. Pero dicen, no pueden llegar But they can never reach al conocimiento de la verdad. arrive to the knowledge of the truth. Desconocen cuál es la voluntad de They Dios. don't know what God's will is. Jesús les dijo a los fariseos, Just told the Pharisees, si supieran qué quiere decir, if you would know what it meant, misericordia quiero that I desire mercy y no and sacrificio, not sacrifice, no condenarían a la gente. you would not condemn people. Ellos sabían que decía misericordia quiero, It said, I desire pero mercy, no entendían lo que quería decir. but didn't understand what it meant. Y cuando no entiendes la voluntad de Dios, And when you don't understand God's will, cuando no puedes entender lo que Dios tiene para when you ti, can't understand what God has lo for que you, Dios tiene para tu what God casa, has for your home, lo que Dios tiene para tu what God familia, has for your family, por eso vives deprimido, that's why you live depressed. por eso vives desanimado You live discouraged, that's y why. no tomas de esa And you herencia, don't take hold of this inheritance. porque no encaminamos nuestra For vida, we don't walk our life, nuestros pasos. our steps. Quiero decirte algo I want to con todo el amor en tell you Cristo, something with all the love in pero Christ. tengo que decírtelo But I have to say it to you. en amor. In love. Pero a veces queremos que Jesús Sometimes we want nos Jesus siga en todas nuestras to decisiones follow us in all our own y que decisions. respalde todas nuestras And for cosas Him to back up all y of our todos things nuestros and proyectos. all of our projects. Y muchas de las veces ni siquiera And many times we don't even consultamos a Dios. consult with Y God. queremos que Dios nos siga And we want God to y follow que Dios us. nos bendiga And for God to bless y us. después nos ponemos mal And then we get mad cuando las cosas no nos salen when things don't turn out cuando right como nosotros queremos. the way we want to. Pero cuando nosotros caminamos But when we en la walk voluntad de Dios, in the will of God, entonces Dios bendice nuestro then caminar. God blesses our path. Caminar en la voluntad de Dios To walk in the will of God es hacer lo que Dios te está is to diciendo. do what God is Es telling you to do. encaminarte Is to lead you en tu propósito y tu llamado. in your purpose and calling. Tienes que prepararte. You have to prepare yourself. Tienes que crecer. You have to grow. Y por eso tienes And pastores. for this reason you have Por pastors. eso tienes For maestros. this reason you have teachers. Para que puedan edificar tu That they may vida. edify your Y life. puedas entender And you can understand. y conocer. And to know. Diga conmigo To conocer. me to know. Y esto habla de la intimidad con And this Dios. speaks of intimacy with God. No es solamente Biblia, It's not only Bible, sino saber qué es lo que Dios tiene but para mi vida. knowing what God has for ¿Qué es my lo que life. Dios tiene para mis hijos? What God has for my children. Una madre me dijo, pastor, A ore mother por said, mí, once Pastor prayed for me, para que Dios traiga consolación a mi that corazón, God bring comfort to my heart por mis hijos. for my children. Yo pensé que se habían muerto. I thought they died maybe. Ya mi corazón y mi voz estaba temblando. My Dije, voice and heart was voy a orar shaking. por esta madre. So I'm going to pray for this mom. Dije, ¿qué pasó? I said, what happened? Pasó que ya los entregué, ya renuncié. It means that I renounced them. I Ya gave los them up. entregué, estos no van a cambiar. Dije. They're not going to change no more. Y renuncié a ellos. So I renounced them. Y le dije, hermana, I said, sister, si supiera cuál es el propósito de Dios if para sus you would know hijos what God's purpose is for your children, y supiera la grandeza que Dios tiene if you para would tus know the hijos, great things that God has for your que las children, naciones están that the esperando nations are waiting for them, para que ellos sean padres that they may espirituales. become spiritual fathers Las unto them. naciones están esperando Nations are waiting que tus hijos lleguen con for la your palabra de children to come gracia. with the word of grace. Las calles están The esperando. streets are waiting. Pero esta madre había renunciado a But sus this hijos mother already gave up a on the seguir children, orando, to stop praying a for them. seguir peleando la buena batalla de la Stop fe, fighting the good fight of faith for porque them. había perdido la esperanza. For she lost her hope. Todo por no conocer el All propósito. because of not knowing the purpose. Por eso cuando eres lleno del conocimiento de la That's what voluntad when de you're Dios, filled with the knowledge of God's will, el Espíritu Santo te llena de the sabiduría Holy Spirit fills you with e wisdom, inteligencia understanding, sobrenatural supernatural one, para que tú sepas that you may know
lo que tú tienes que hacer. what you have to do. Primero en tu vida. First of all, in your life, Cuando tú eres lleno del conocimiento when you're filled with the de la knowledge voluntad de Dios of the will of God y la inteligencia, and the intelligence, y sabiduría de Dios understanding, and viene, wisdom of God may come, te vas a ver tomando decisiones you will correctas see yourself making right en choices asuntos in muy businesses difíciles, that are very muy difficult, complicados, very complicated, y vas a hacer lo correcto and you'll do the right porque es la stuff. sabiduría que proviene de For lo it's alto. wisdom that comes from above. Cuando conoces la voluntad de Dios, When you know the will of God, te vas a ver creando planes y you will estrategias see yourself creating plans and strategies que serán determinantes para el avance del reino de that Dios will en be la tierra. determined for the advancement of God's kingdom here on Tu earth. diario vivir Your daily living será una vida que agrada a Dios will be a life that pleases y que God glorifica al Padre and that Celestial. glorifies the Heavenly Father. Dejarás de llevar una vida ordinaria y común You will stop living an ordinary and common para life hacer cosas in extraordinarias order to do extraordinary se- things según el plan y el propósito de Dios para according tu to the vida. plan and purpose of God over your life. Cosas que nadie más podrá hacer. Things that nobody else can ever do. Esas cosas Dios las tiene preparadas para Those ti. things God has ready for you. Porque Él ha preparado las buenas obras He prepared the good desde works antes de la fundación del mundo from before the foundation para of the que earth tú camines en that ellas. you may walk in them. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, When you understand God's will, te vas a levantar como una you generación will arise as a que da a generation conocer a that will Jesucristo know Jesus y Christ hacer cosas grandes y and do great maravillosas and wonderful things en el poder del Espíritu in Santo the power of the Holy y en la Spirit fe en Cristo and in our Jesús. faith in Christ Vas a Jesus. dejar de vivir You will stop en living un estancamiento in a hindrance or y a vas a stuck empezar a vivir una vida de éxito and begin to live a en successful Cristo life in y Christ con Jesus Cristo. and with Christ. Vas a llevar una vida con mucho You fruto will carry a life with much fruit en esas obras que Dios ha preparado. in these works that God prepared for you. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que el fruto de tu trabajo, That the fruit of your work, de tus manos, of your hands, de tu trabajo en la obra del Señor, your work in the work of the de Lord, los proyectos of the projects que a veces emprendes, that sometimes you put hands que into, no todos han sido that not all la of them voluntad de Dios, have been God's will. pero cuando tú vas caminando, But as you walk, vas a llevar mucho fruto en tu you will vida, bear much fruit in life. porque ese es el deseo de Dios. For that is God's Y para desire. eso te llamó a ti And for that reason He called y you a mí, and me, para que lleves mucho that you fruto may en tu bear vida. much fruit in your life. Tu vida va a ser un constante Your crecimiento life will be a espiritual. constant increase spiritually. Tu herencia de bendición, Your inheritance of blessing, te dije, no tiene I límite. said, has no limits. Pero recuerda esto But todos los días de remember tu this vida. every day of your life. La bendición The blessing tiene un propósito. has a purpose. Alinea tu vida Align your life al propósito de Dios. to God's purpose. Alinea tu vida a la voluntad de Align your Dios. life to God's will. Pastor Frank oraba Pastor Frank would pray hace un momento. a while ago. Señor, queremos Lord, conocerte we más. want to know you Quiero more. conocerte I más. want to know you more. ¿Cómo conocer a Cristo How to know Christ si no conozco la voluntad del if I Padre? do not know the Father's will? Porque cuando yo voy conociendo más a Cristo, The more I know Christ, yo sé quién soy en Cristo I know who I am in y Christ. sé cuál es mi llamado, And I know what my calling sé cuál is. es mi I know propósito, what my purpose is. mucho más allá de sentarme cada semana en una banca. More than just sitting down in a bench Y week by entonces week. ahí voy a alinear mi vida And it's there where all a align my lo que life Dios tiene para mí. to what God has for me. Amén. How many say amen to this? Termino con esto. I finish with this. Romanos capítulo 13, Romans chapter 13, versículo 11 y 12. verse 11 and 12. Si quiere ponerse de pie con su Biblia en la mano. Please stand up with your Bible in your hand. Romanos 13, 11. Romans 13, 11. Sí. Pastor Frank, que es su pastor, Pastor, right here, Pastor. dijo, si se quieren poner de pie, yo les dije, y él dijo, y si no quieren también que se pongan de He pie. says, if they don't want to, please stand up. If you want to not, please stand up. Con su Biblia en la mano y With your puesto de Bible pie, in hand, and as you stand up, leamos esta verdad de Dios. let us read this truth of the Lord. Versículo 11 dice, Verse 11 says, y esto, besides this, conociendo el tiempo, you know that the hour is, que perdón, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. that it is a time and hour to wake up. Diga conmigo fuerte, es tiempo So it means it's time de levantarme del sueño.
to wake up from your sleep. porque ahora está más cerca de nosotros la salvación For salvation is closer to us more than ever que cuando creímos. than when we first believed. La noche está avanzada, The night has far gone. el día se The acerca. day is almost here. Desechemos pues, Let us then drop, lea fuerte, say with me strongly, desechemos pues let us then drop la obra de las tinieblas the works of darkness y vistámonos and put on de las armas de luz. the full armor of light. Recuerda esto, Remember this. el diablo no puede The detenerte, devil cannot hinder you. no puede He controlarte. cannot control you. Tienes todo lo que You have necesitas all that you need of para tener éxito to be successful en la nueva vida en Cristo in the new Jesús, life in Christ Jesus. para lograr alcanzar el propósito To reach the purpose de Dios en tu vida. of God in your life. Pero tus malas But decisiones your bad choices sin Cristo without Christ son las que te atrasan en la are the vida. ones that hinder you in life. Hoy en esta tarde, This evening en esta mediodía, or this midday, hay algo que sí tenemos que hacer. there is something we need to do, Y es reconocer que el Padre and it's to recognize that the Father es nuestro Señor. is our Lord, Que Jesucristo that Jesus es Christ quien gobierna nuestra is vida. whom governs our life. Y más de uno tendremos que arrepentirnos And en more esta than noche one of us need to repent this day por no tomar en cuenta a Dios, because we have not taken God into account, por hacer caso omiso that I can obey halfway a la voluntad de Dios. in the will of God. Muchos tendrán que renunciar Many have to renounce a la obra de las tinieblas, the works of darkness a seguir viviendo and keep living de la misma manera. that you may not live the same way. Porque la libertad, For freedom, la liberación deliverance, y poder disfrutar de la herencia and being able to enjoy the inheritance viene cuando yo renuncio comes when I renounce y me desligo. and I loosen myself. Y hoy tendrás que tomar una You decisión might have to take a choice today de esas cosas que el Espíritu Santo of the things that the Holy te ha Spirit estado hablando durante esta palabra, has been speaking to you through this hablando a word, tu corazón speaking to your heart y recordándote and remembering lo que Él reminding ya te había you what dicho. He already spoke to Amén. you. Amen. ¿Cuántos están listos How many are ready for this? para poder tomar la herencia? To be able to take hold of the inheritance. ¿Cuántos están listos How many are ready y creen and believe que Dios tiene gran bendición that God has a great para blessing su vida? for your life? Pero yo te pregunto en esta But I noche, ask you this day, ¿cuántos están listos how many are ready y dispuestos a renunciar? and willing to renounce? Muchas cosas se van a romper en Many esta things are going mañana. to break this morning. Muchas cosas se van a soltar del Many things cielo. are going to be released from Va a heaven. venir over una your life. libertad A gloriosa por el glorious Espíritu freedom Santo comes to you through the Holy sobre Spirit. tu casa, Over your home, sobre tu over familia. your family. Esas cosas que estaban The detenidas things that were held se van back a soltar en el nombre will de be Jesús. released in the name of Jesus. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú sales, For when you come out, no hay nada que te detenga. there's nothing to hinder you. Pero cuando tú sales But when you come out de esa sombra from that shadow, de las tinieblas from darkness, y vas hacia la luz, and go into the light, entonces encuentras then you find no solamente la not bendición, only the blessing, sino encuentras el amor, but you find the love, encuentras el respaldo de Dios. the backing of the Lord. Y el Señor te va a guiar por esa And vida the Lord will de libertad guide y you gloriosa in that en glorious el nombre de life of Jesús. freedom in the Amén. name Dale of un Jesus. fuerte aplauso Come al on, give Señor. God praise.